¿Realmente creemos que los grandes cambios vienen solo de momentos dramáticos o eventos extraordinarios? La historia de Santa Mónica demuestra lo contrario. Es fácil pensar que las transformaciones más profundas surgen de una gran revelación o de una lucha épica, pero la verdadera fuerza muchas veces se encuentra en el amor constante, la fe inquebrantable y la paciencia silenciosa. Este es un tipo de poder que no exige estruendo, pero que cambia vidas profundamente. En este video, dejaremos de lado las historias convencionales de conversión abrupta o milagros instantáneos. Nos enfocaremos en cómo una madre, con su fe y dedicación, logró transformar la vida de su hijo, Agustín, de una manera que muchos podrían considerar simple, pero que resulta ser la más poderosa. Acompáñanos en este viaje de reflexión y descubramos juntos el verdadero poder de la perseverancia silenciosa. La Madre de la Luz. En una pequeña ciudad del norte de África, nacía una mujer cuyo corazón brillaría con una luz que ni el tiempo ni la oscuridad podrían apagar. Su nombre era Mónica. Criada en una familia cristiana, desde niña mostró una sensibilidad profunda hacia los demás. Tenía una manera especial de escuchar, de consolar, de amar. Su fe no era solo doctrina aprendida, era vida vivida, esperanza encarnada en cada acto. Se casó joven con un hombre llamado Patricio. Él no compartía su fe y tenía un carácter fuerte, a veces colérico. Pero Mónica, con paciencia y ternura, fue sembrando semillas de amor en el terreno áspero de su hogar. Nunca discutía para ganar, sino para comprender. Nunca rezaba para que los demás cambiaran, sino para que Dios los tocara con su gracia. Los vecinos admiraban su templanza, su dulzura, su capacidad de soportar con dignidad y sin quejarse. Pero lo que pocos sabían era que cada noche, mientras todos dormían, ella se arrodillaba y hablaba con Dios como se habla con un amigo. Era en esas oraciones donde Mónica encontraba la fuerza para seguir, día tras día, construyendo un hogar de fe en medio de la tormenta. El nacimiento de Agustín. Un día, bajo el cielo ardiente de Tagaste, Mónica dio a luz a un niño. Lo llamó Agustín. Desde sus primeros días, supo que había algo especial en él. Sus ojos brillaban con una inteligencia poco común, y su curiosidad parecía no tener fin. Mónica lo tomaba en brazos, lo acunaba y murmuraba: Señor, este hijo es tuyo antes que mío. Guíalo, protégelo, y haz de él un hombre de luz. Patricio, aunque distante de la fe, no podía ocultar su orgullo. Observaba a su hijo con admiración, aunque con la firmeza de quien quiere un futuro grandioso para él, no necesariamente piadoso. Mónica, por su parte, tejía cada día un manto invisible de oración sobre Agustín. Le contaba historias de los profetas, le hablaba de Jesús y le enseñaba a rezar con el corazón, no con los labios. Pero también intuía que la inteligencia de su hijo podía ser un arma de doble filo. Por eso, su oración más constante era simple y profunda. Señor, que ame la verdad más que las palabras, que te busque a ti y no la gloria de los hombres. Primeras sombras. A medida que Agustín crecía, su mente se volvía aún más aguda, y su deseo de aprender lo empujaba más allá de los límites de su pequeño mundo. Sus maestros quedaban maravillados por su rapidez para razonar y su habilidad con las palabras. Pero con el tiempo, también comenzó a cuestionar la fe sencilla que su madre le había enseñado. Los relatos bíblicos le parecían ingenuos, y los mandamientos, una carga para su libertad. Mónica lo notaba. Veía cómo se alejaba poco a poco, cómo empezaba a mostrar una rebeldía disfrazada de intelecto. A veces discutían, pero ella nunca levantaba la voz. Le hablaba con firmeza, sí, pero también con un amor tan constante que ni el desprecio de su hijo podía quebrarlo. Una noche, Agustín volvió a casa tras una conversación con amigos que se burlaban de la fe cristiana. Al entrar, encontró a su madre orando, como siempre. Pasó junto a ella sin decir nada. Pero mientras se encerraba en su cuarto, escuchó su voz diciendo: Señor,
aunque él no cree en ti, yo creo por los dos. Fue la primera vez que Agustín sintió que tal vez no bastaba con ser brillante, tal vez también había que aprender a amar. La juventud de Agustín. Los años pasaron, y el niño curioso que había crecido entre las oraciones de su madre se convirtió en un joven inquieto, sediento de conocimiento y nuevas experiencias. Agustín destacaba por su inteligencia brillante y su capacidad para debatir. Mónica lo observaba con orgullo, pero también con un temor silencioso, pues intuía que su sed de saber podía llevarlo por caminos oscuros. Había en él un fuego que ni los rezos ni los consejos parecían contener. Y ese fuego, alimentado por la vanidad de la juventud y la tentación de los placeres del mundo, comenzó a crecer. Agustín partió a Cartago para continuar sus estudios. Fue allí donde conoció un mundo que desbordaba sensualidad, filosofías contrarias a la fe y amistades que lo empujaban hacia una vida desordenada. Mónica, que lo amaba profundamente, sufría cada vez que recibía noticias de su vida desenfrenada. No obstante, su fe no titubeaba. Día tras día, noche tras noche, se arrodillaba y oraba por él. Derramaba lágrimas silenciosas al pie de su cama, rogando que su hijo encontrara el camino hacia la luz. Una tarde, Mónica recibió la visita de una vecina que acababa de regresar de Cartago. Le habló de la elocuencia de Agustín, de sus discursos, de cómo era admirado por muchos. Pero también, con tono bajo, le confesó: también dicen que ha dejado la fe, que vive con una mujer y se burla de los cristianos. Mónica sintió una punzada en el corazón, como si una espada invisible la atravesara. Agradeció la información, despidió a la vecina y, apenas cerró la puerta, cayó de rodillas. Sus lágrimas no eran de reproche, sino de amor. Señor, no permitas que su alma se pierda. Te lo entregué al nacer, no me abandones ahora. Los años siguientes estuvieron llenos de cartas sin respuesta, de noticias fragmentadas y de plegarias incesantes. Algunos le decían que ya era tiempo de dejar ir, de aceptar que su hijo había elegido otro camino. Pero Mónica, con una convicción más fuerte que el hierro, respondía: Dios no me ha dado este amor de madre para que lo vea perdido. Mi corazón no se rinde, porque mi fe no se apaga. Así continuó, llevando consigo un amor inquebrantable, alimentado por la esperanza y sellado por la promesa de una madre que no estaba dispuesta a rendirse. La partida a Roma. Agustín, ya convertido en un hombre joven y ambicioso, deseaba más. Cartago se le hacía pequeño. La fama local no era suficiente, anhelaba reconocimiento en la capital del imperio. Decidió partir a Roma en secreto, sin avisarle a su madre. Mónica, al descubrirlo, sintió que el mundo se le venía abajo. Corrió al puerto, desesperada, buscando entre los rostros de los pasajeros, con la esperanza de que aún no hubiera zarpado. Pero el barco ya había partido, y su hijo estaba lejos. Los marineros del puerto, conmovidos por su llanto, trataron de consolarla. Uno de ellos, un hombre mayor con barba blanca, le dijo: «Señora, no llore así. A veces, es necesario que los hijos se alejen para comprender el valor de lo que dejan atrás». Mónica lo miró con los ojos hinchados y respondió con voz temblorosa: No me duele que se haya ido, me duele que se haya ido sin Dios. Aunque su corazón estaba roto, Mónica no se permitió caer en la desesperanza. Decidió emprender también un viaje. Ella, que jamás había salido de su tierra, se embarcó rumbo a Roma. Durante el trayecto, el mar embravecido sacudía la embarcación, pero Mónica no temía. Cada ola le recordaba que su amor era más fuerte que cualquier tormenta. En las noches, mientras los demás pasajeros dormían, ella se sentaba en la cubierta, rezando bajo las estrellas. Dios mío, si el mar puede obedecer tu voz, también puede hacerlo el corazón de mi hijo. Al llegar a Roma, se encontró con una ciudad grande, caótica, y con noticias desalentadoras. Agustín ya no estaba allí. Había partido a Milán.
Mónica cerró los ojos, respiró profundo y, en lugar de desesperarse, agradeció. Gracias, Señor. Aún sigue en tus manos. Su viaje no terminaba, porque su amor tampoco lo hacía. El encuentro con Ambrosio. Milán era una ciudad vibrante, llena de intelectuales, filósofos y obispos elocuentes. Agustín, curioso como siempre, comenzó a asistir a las prédicas de un obispo llamado Ambrosio. Al principio, lo hacía movido por su fama como orador, no le interesaba la fe, sino la retórica. Pero, poco a poco, la semilla de la duda comenzó a crecer en él. Las palabras de Ambrosio eran distintas a las que había escuchado antes, eran firmes pero llenas de compasión, claras como el agua y profundas como el alma misma. Mientras tanto, Mónica llegó finalmente a Milán. Sus pies estaban cansados, su cuerpo agotado, pero su espíritu estaba más fuerte que nunca. Fue a la iglesia principal de la ciudad y pidió hablar con el obispo. Cuando se encontró frente a Ambrosio, no pidió nada para ella, solo habló de su hijo. No descanso, Excelencia, porque mi hijo está lejos de Dios. Solo le pido que rece por él. Ambrosio, conmovido por su fe, le aseguró, mujer, el hijo de tantas lágrimas no puede perderse. Estas palabras cayeron en el corazón de Mónica como bálsamo divino. Por primera vez en muchos años, sintió que su cruz era compartida. Ambrosio no solo le ofreció consuelo, sino que también la animó a seguir orando, con más esperanza que nunca. A partir de entonces, Mónica asistía con devoción a cada misa, se sentaba en los rincones del templo, en silencio, observando a su hijo desde lejos cuando él también llegaba, curioso, a escuchar. Agustín comenzaba a sentir que algo dentro de él se quebraba. Ya no encontraba paz en las ideas que antes lo deslumbraban. Ni las riquezas ni los placeres lograban silenciar la voz de su conciencia. Una noche, al regresar a casa, encontró a su madre orando en silencio. La observó desde la puerta. Su rostro, bañado por la luz de una vela, parecía el de un ángel. En ese instante, comprendió que había algo en esa fe que nunca había podido destruir, una verdad viva, una llama que no se apagaba. Y aunque no lo dijo, en su corazón se encendió una pequeña chispa de regreso. La conversión. Los días en Milán se volvieron silenciosos para Agustín. Su mente, antes llena de certezas, era ahora un campo de batalla. Las palabras de Ambrosio resonaban en su interior, como ecos que no podía callar. La imagen de su madre orando, con esa paz serena que él jamás había logrado, lo perseguía en sus noches más oscuras. Ya no discutía con ella ni la evitaba. Empezó a sentarse a su lado, en silencio, sin necesidad de hablar. Mónica no preguntaba nada. Su sola presencia bastaba para sostenerlo. Una tarde, mientras caminaba por el jardín de la casa que habitaba, escuchó la voz de un niño en la calle que cantaba, «Toma y lee, toma y lee». Agustín se detuvo. Sintió que esas palabras no eran un juego. Corrió dentro de la casa, buscó un libro de las Escrituras y lo abrió al azar. Sus ojos cayeron sobre un pasaje de la carta a los romanos que decía: «No en banquetes ni en borracheras, no en lujurias ni en desenfrenos, vestíos del Señor Jesucristo». Fue como si el tiempo se detuviera. Algo dentro de él se rompió y, al mismo tiempo, se liberó. Comprendió que ya no podía seguir viviendo dividido entre la luz y la sombra. Cayó de rodillas, solo, y comenzó a llorar. No de tristeza, sino de rendición. Por primera vez, no intentó entender, justificar ni escapar. Solo se entregó. Esa noche, Mónica lo vio entrar a su habitación con los ojos rojos, pero el rostro en paz. Se sentó a su lado y le tomó la mano. Agustín no dijo mucho, solo susurró: «Madre, quiero empezar de nuevo». Ella no lloró, porque ya no tenía lágrimas. Sonrió, como quien recibe una promesa cumplida.
En su corazón supo que sus oraciones habían sido escuchadas. La conversión de Agustín. El tiempo pasó, y aunque Agustín seguía buscando respuestas en los rincones más oscuros del pensamiento humano, algo comenzó a cambiar en su corazón. Roma, con todo su esplendor, ya no le ofrecía lo que antes había buscado, la satisfacción de los deseos fugaces. Los placeres, las riquezas, la fama, nada de eso lograba llenar el vacío que sentía en su interior. Aún así, se aferraba a su vida de intelectual, a sus debates y filosofías. La fe cristiana seguía siendo para él un concepto abstracto, un obstáculo en su camino hacia la grandeza. Y sin embargo, algo le faltaba. Una tarde, mientras paseaba por los jardines de su casa en Milán, escuchó unas palabras que lo hicieron detenerse. Eran palabras sencillas, pero profundas, las de Ambrosio, el obispo de la ciudad. El hombre a quien había conocido solo como un orador famoso, ahora le hablaba con una verdad que tocaba su alma. Agustín, incrédulo, comenzó a asistir a sus sermones. No por fe, sino por curiosidad. Y en cada encuentro, algo dentro de él comenzaba a agitarse. Las palabras de Ambrosio hablaban de un Dios que no solo juzgaba, sino que amaba, un amor infinito que abrazaba incluso a los más perdidos. Agustín, que hasta ese momento había creído que podía encontrar la verdad por sí mismo, comenzó a dudar. La soberbia que lo había acompañado durante tanto tiempo comenzaba a desvanecerse. Por primera vez, se enfrentaba a la idea de que no todo lo que pensaba era cierto. Las dudas lo atormentaban. El dilema entre lo que había sido y lo que podía llegar a ser lo mantenía en un estado de inquietud constante. Mónica, en su lejanía, nunca dejó de orar por él. Cada día, sin importar la distancia que lo separaba, sentía en su corazón que la victoria de su hijo estaba cerca. Y cuando supo que Agustín comenzaba a asistir a las prédicas de Ambrosio, su esperanza se renovó. Como madre, lo sabía, la semilla de la fe ya estaba plantada en su hijo, y el tiempo de la cosecha se acercaba. Una noche, mientras Agustín caminaba solo por las calles de Milán, fue cuando el peso de todas sus luchas internas se hizo insoportable. Las voces de su corazón, la batalla entre el deseo de seguir su propia voluntad y el anhelo de encontrar la verdad, se hicieron demasiado fuertes. En un momento de desesperación, se desplomó de rodillas, golpeando el suelo con sus manos. Entre lágrimas, comenzó a orar con una intensidad que nunca antes había experimentado. Señor, ¿hasta cuándo huiré de ti? ¿Hasta cuándo me resistiré? Tú, que me has creado, tienes la última palabra en mi vida. En ese instante, un rayo de claridad iluminó su corazón. Ya no hubo más dudas. La luz de la fe inundó su ser. Agustín supo que había llegado al final de su búsqueda y al comienzo de un nuevo camino, uno lleno de paz, de arrepentimiento y de amor. Por fin, se levantó, no con la arrogancia que había caracterizado su vida, sino con la humildad de quien se sabe perdonado. Cuando Mónica recibió la noticia de su conversión, su corazón se desbordó de alegría. Sus oraciones, sus años de espera, habían dado frutos. El hijo que había temido perder, ahora había encontrado el camino. Ella sabía que su fe, su esperanza, su amor inquebrantable, había sido el puente entre Dios y su hijo. La vida de Agustín nunca sería la misma. Había cruzado un umbral, y a partir de ese momento, se entregaría al servicio de Dios y de su iglesia con la misma pasión que había entregado su vida a las filosofías y placeres del mundo. Y Mónica, ahora con el corazón en paz, sabía que su misión como madre había sido cumplida. La vida de Santa Mónica y su hijo Agustín nos recuerda que, a veces, los caminos más difíciles son los que nos llevan hacia la verdad. La fe, el amor y la perseverancia de una madre pueden ser la chispa que encienda una transformación profunda en el corazón de aquellos que amamos. ¿Cuántas veces nos sentimos perdidos, buscando respuestas en lugares equivocados, solo para descubrir que la paz y la verdad ya están dentro de nosotros, esperando a ser encontradas?
En este relato, vemos cómo una vida de lucha, dolor y esperanza se convierte en un testimonio de cambio. Todos podemos encontrar en la historia de Santa Mónica y Agustín el valor de no rendirnos, de seguir buscando la luz, incluso cuando la oscuridad parece interminable. Santa Mónica es invocada principalmente para pedir su intercesión en asuntos relacionados con los hijos. Las madres, en particular, recurren a ella buscando fortaleza y paciencia en la crianza, pero también pidiendo la conversión de aquellos que, como su propio hijo Agustín, han perdido su camino. Su vida es un testimonio de cómo la fe y la oración constante pueden transformar incluso las situaciones más difíciles, protegiendo a los hijos no solo de los peligros materiales, sino también de aquellos espirituales, que a veces son los más peligrosos. ¿Te ha conmovido esta historia? ¿Cuál es el santo cuya vida te gustaría conocer más a fondo? Nos encantaría leer tus comentarios y saber qué más te gustaría descubrir sobre las vidas de aquellos que, como Santa Mónica y San Agustín, nos inspiran a ser mejores. No olvides suscribirte para seguir explorando estas historias llenas de fe, esperanza y lecciones de vida.